Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Es tercer domingo de Pascua. Seguimos con esa plena alegría, con este gozo de Jesús resucitado. Todas las lecturas han venido hablándonos de la resurrección del Señor, de los apóstoles que van anunciando esta grande y maravillosa resurrección de Dios que ha dado la vida y la ha retomado. Él que lo puede, Él es el dueño de la vida. Por eso hoy seguimos escuchando a Juan capítulo 21, versículos del 1 al 19. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice: me voy a pescar. Ellos contestan: vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron: no. Él les dice: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería le dice a Pedro: es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaba de tierra más que unos 100 metros, remolcando la red con los peces, la red con todos los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas de pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: traigan de los pescados que acaban de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red completa, repleta de peces, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: vamos a almorzar. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se los da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Por segunda vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice: pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería. Le contestó: Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás las manos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué bueno pedirle al Espíritu hoy que nos llene de la fuerza del resucitado, que podamos comprender esta palabra y esta aparición y esta rehabilitación en el amor a Pedro. Digamos juntos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos, santifícanos, danos gracia y bendición y favor divino toda esta semana que comienza. Te damos gracias por iluminarnos la semana pasada, que hoy esta palabra la podamos bajar de la mente al corazón. Amén. ¿Qué dice el texto? Es el primer momento. Juan capítulo 21, versículos 1 al 19. ¿Dónde están los discípulos? ¿Qué van a hacer en esa actividad que logran? ¿Quién se aparece y qué les pregunta? ¿Y qué les dice que hagan? ¿Qué hacen ellos y qué resulta de aquello que otro les dijo? ¿Quién reconoce al que les habló? ¿Cuál es la reacción de todos? El que les habló, ¿dónde los espera y qué está haciendo? Y ellos, ¿qué actitud tienen? Y después,
¿qué pasa con Pedro? Y con la conversación que tiene Pedro allí con quien estaba lejos de ellos y les había dicho dónde pescar. Miremos todos los elementos, los detalles, verbos, actitudes de Jesús, apóstoles, de todos, cuál es la situación que están viviendo y qué enseñanzas nos van quedando en este primer momento. Segundo momento, meditación. Hemos vivido el domingo de resurrección después de la vigilia, hemos vivido el domingo de la misericordia y llegamos al tercer domingo de Pascua y seguimos de fiesta, de gozo, con una alegría desbordante, y las narraciones de los evangelios nos traen las apariciones de Jesús resucitado, aparte de la fuerza que el Espíritu le fue dando a los apóstoles en las primeras lecturas con los hechos, y hoy en la segunda lectura una visión muy bonita del Apocalipsis como una liturgia del cielo. Pero, ¿qué nos invita hoy a meditar el Evangelio? Este Evangelio lo habíamos escuchado en una parte ya, en otro de los días de Pascua. Se presentan los apóstoles 7, están en Cafarnaún y van a salir a pescar. Pedro les dice, me voy a pescar, y los otros quieren ir con él. Y en aquella pesca estaban seguramente sus corazones recordando cuando salían con Jesús al lago, y la compañía con Jesús lo era todo para ellos. Ahora como en una necesidad también de volver a su oficio, están pescando, pero también recordando al Señor, y trabajan. Pero nos dice Juan que no han logrado nada. No han podido conseguir ninguna pesca, han tratado, bregado, seguramente trataron en distintos lugares y por la parte izquierda, y al parecer como era de madrugada hay como una neblina, y una voz sale por allá y les dice, hey muchachos, ¿tienen pescado? Y ellos les dicen, no, nada, no hemos podido pescar nada. Y entonces ahí esa voz les dice que les tiren a la izquierda. Pues imaginémonos a Pedro y a los zebedeos, que eran hábiles pescadores, pues como que otro les diga cómo hacer si ellos se las saben todas, pues entre comillas. Pero obedecen, y cuando obedecen, viene la red repleta de peces que no la pueden montar a la barca porque sería una maniobra muy peligrosa y la tienen que arrastrar. Pero después entonces, ahí es cuando el discípulo amado, Juan, reconoce quién es y le dice a Pedro, es el Señor. Pedro se ata, se pone la ropa porque estaban paños menores, y entonces logra llegar hasta la orilla, y Jesús ya lo estaba esperando con pan y pescado, pero les pide pescado también para seguir asando, para que tengan, aquí dice almuerzo, pero la realidad es un almuerzo pascual, es un desayuno pascual, lo que vivieron con Jesús allí. Entonces vamos viendo los elementos. Ellos van solos de noche y no logran pescar. Y atamos esto con capítulo 5 de Lucas, cuando Jesús llamó a los apóstoles, le dijo, rema mar adentro, y ellos, él le dice que tire las redes, y él, no, es que hemos tratado, pero pues por tu palabra lo echaré. Y tuvieron una pesca también aquella vez tan impresionante que no podían las barcas hasta que se hundían, y Pedro entonces se agachó y se postró delante de él y le termina diciendo, pues, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Esa vez tuvieron una pesca milagrosa. Ahorita, que aparece les dice dónde, y vienen a tener una pesca milagrosa. Al principio, cuando en la primera voz no lo reconocieron, pero después Juan dijo, es el Señor, y ya todos lo reconocían. Pero estas apariciones tienen como una forma, antes compartían con el Jesús, que sabían que era Mesías y que estaban siguiéndolo y que sabían que era pues Dios, pero es que ahorita ya vieron el poder de Dios, ya lo ven resucitado, y es que ya es como un encuentro, es un desayuno eucarístico, no entre comillas, es verdad, es Eucaristía, pero sí es como, más que un desayuno, es como algo ritual, como algo sagrado, porque están delante de Jesús resucitado, y se llenan de alegría, y esos momentos, como para los discípulos de Maús, como en la última cena, como en los momentos, toma el pan, lo parte, en este caso pan y pescado, lo bendice, lo parte y lo da a todos. En esta situación, 7 apóstoles y él son 8, y comen este desayuno pascual y se llenan de alegría. Pero me parece muy bonito que meditemos hoy también al discípulo amado. Ya lo veíamos hace pocos días. Es el que tiene la capacidad de decir, es el Señor. Es el que tiene la capacidad de
de percibir la presencia y el paso de Jesús. Lo conoce, sabe cómo habla. Y ustedes dirán, los otros también lo habían escuchado, pero Juan tiene una capacidad de ir más allá de lo físico y de conocer a su Señor y a su Dios, porque es el que ha amado totalmente, es el que ha sido fiel en la cruz y es el que tiene el corazón más puro. Y por eso puede reconocer al Señor y mostrárselo a los demás. Ustedes y yo, ¿cómo estamos en el corazón? ¿Podemos reconocer a Dios todos los días en nuestra vida? Ya no lo hemos preguntado en estos días, pero qué bueno seguir haciendo énfasis. Tenemos pureza de corazón, ojalá como la de Juan, para poder decir, no, esto es Dios que pasa por mi vida. Esta situación, esta persona, esta bendición, esta cruz o esta situación que me ha dado un aprendizaje, es Dios. Bendito seas mi Dios, gracias. Y podamos decir, es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente, como el Salmo de la piedra que desecharon los arquitectos ha venido a ser la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Es el Señor quien nos ha dado la vida. Es el Señor quien esta Pascua nos ha vuelto a decir, aquí estoy renovando mi presencia. Les doy mi presencia, les doy mi amor. Me entrego todos los días, en cada Eucaristía, en cada altar, estoy para ustedes. Y lo reconocemos. O más fácil reconocemos, un montón de actividades del día a día, del corre-corre, y pasamos de largo y no reconocemos a Dios. O porque estamos muy llenos de nosotros mismos, de nuestros propios proyectos, o porque no sacamos ni siquiera un minutico para agradecerle. Ese es el primer momento de meditación. El segundo momento tiene que ver con la Eucaristía. Están un desayuno pascual. Jesús los espera, ya tiene pan ahí, es el signo del pan bajado del cielo, que lo hemos escuchado y lo vamos a escuchar en estos días, y Él se vuelve a dar, toma parte y da, como el que preside. Y todos los encuentros son eucarísticos, última cena, multiplicación de los panes, discípulos de Maús y apariciones de Jesús resucitado. Toma pan, pescado, parte y los da para que ellos lo reciban. Y el otro momento puntual es la rehabilitación en el amor a Pedro. Estas preguntas del amor, el examen del amor. Y hoy viene Jesús a examinarnos también el corazón. Pedro había fallado gravemente. En la última cena, en algún momento le había dicho a Jesús, no, yo jamás te negaré. Como quien dice, pueden fallarle todos, pero yo jamás. Y ahí es donde Jesús le tiene que decir, Pedro, antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. Y por eso este Pedro que aparece hoy mostrándonos una actitud de humildad. Es tan bonito porque la triple pregunta que Jesús le va haciendo de Pedro, ¿me amas? Y Pedro responde, te quiero. En la segunda, Pedro, ¿me amas? Responde, te quiero. Y ya después Jesús, en la narración como está dada, Pedro, ¿me quieres? Y él dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús como que se abaja la capacidad de Pedro. Pero lo más bonito es, Jesús le pregunta, ¿más que estos? En otra época, el Pedro impulsivo le diría, sí, Señor, yo más que todos. Yo te defiendo, yo te amo. Y el impulsivo hubiera dicho, más que estos. Ahora es como en la humildad de, tú sabes que te quiero. Pedro ha reconocido que es con la fuerza de Dios. Y Jesús lo rehabilita. Y fuera de eso no solo lo perdona, sino que lo restituye al cargo del primero entre sus hermanos. Y ese ser primero lo va a llevar a la alusión que era al martirio, porque ya cuando seas viejo, pues te ceñirás, ya no es la libertad de él, sino que otro lo ceñirá y lo llevará donde no quiera, y terminará dando la vida, que es como una alusión al martirio de Pedro, que también lo seguirá por ese camino. Si el Hijo de Dios dio la vida, pues el vicario del Hijo de Dios dará la vida, no en la misma forma, sino con la cruz invertida. Pero qué bueno que podamos hoy ver esta rehabilitación en el amor. Esa es la otra parte de la meditación. Ustedes y yo creemos en la rehabilitación del que ha caído. Pedro estaba muy lleno de sí mismo. Y esto no es solo Pedro, los apóstoles también. Y Dios permitió esto en el cierto sentido como para un aprendizaje, lo hemos hablado otras veces, para que ellos comprendan que los que llegan, ellos no pueden decir, es que usted es pecador, no puede venir. No, yo he sido pecador, yo he rechazado a Dios. ¿Quién soy yo para rechazar a alguien? Es el pensamiento de los apóstoles. Y debe ser el pensamiento de ustedes y yo hoy. ¿Quiénes somos ustedes y yo que no somos perfectos y que hemos pecado? Y de pronto gravemente, yo también, para rechazar a alguien. Entonces ahí es donde viene la rehabilitación en el amor. Y Jesús
en esta triple pregunta y en la triple respuesta, levanta al Pedro, que ni se atrevía a mirarlo en cierto momento, que estaba destrozado y había llorado amargamente su pecado, pues ya lo rehabilita. Y ese Pedro impulsivo de otros momentos recibe ahorita esa pregunta de Jesús y ese ministerio que se le restituye, y lo vemos hoy. En la primera lectura, ante el Sanedrín y estos personajes principales de Israel, diciéndoles que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, o sea, una valentía, y empieza a mostrar que sí quiere a Jesús con actos y palabras claras, dando testimonio, estando en la cárcel, saliendo, yendo a la Samaria, en la casa de Cornelio, en distintos lugares, hasta que llega a Roma y da la vida por Jesús. Es decir, con sus palabras que acaba de decir hoy, apacienta los corderos, apacienta las ovejas de Jesús y verdaderamente empieza a ser el vicario de Cristo. Dice San Ambrosio, Cristo nos dejó a Pedro como vicario de su amor. Así aprendió Pedro, equivocándose y siendo restituido por Jesús, siendo rehabilitado. Entonces ustedes y yo, ¿cuánto tenemos amor y misericordia hacia los que han caído, si nosotros también hemos caído? ¿Cuánto, o será que más bien somos de aquellos intransigentes? ¿O somos como fiscales de los demás y no reconocemos este actuar de Jesús y aprendemos de Él a dar otra oportunidad y a mirar que Dios ha sido así con nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para no dar oportunidades a los que han caído? Hoy hay una rehabilitación en el amor. De hecho, la llegada del Hijo de Dios, enviado, el Hijo del Padre que ha tomado condición humana, es para rehabilitar al mundo caído. Esta es la Pascua. Se encarnó, padeció, murió y resucitó. Y de esa forma volvió a darle vida a lo que estaba muerto. Volvió a rehabilitar aquello que estaba caído y era la condición humana, total y en general. Y aún todavía, a pesar del pecado y del mal y de tantas cosas, Jesús sigue esperando para que a la manera como Él actúa nosotros también amemos al hermano y podamos creer en la rehabilitación de los otros. Si Dios nos ha dado tiempo a ustedes y a mí para rehabilitarnos, y en Cuaresma nos confesamos y pedimos perdón y toda esta situación de salir de postraciones que tenemos, ¿cuánto nomás nosotros debemos esperar también a que otros se rehabiliten en el amor? Pero ustedes y yo debemos amar. Si nos llamamos cristianos, seguidores de Jesús, esa es otra parte de la meditación. ¿Somos intransigentes o verdaderamente creemos en la rehabilitación en el amor? Hoy hay muchos detalles. Es el Señor, nos dice Juan. Es el Señor quien rehabilita. Es el que nos da la fuerza para perdonar y dar otra oportunidad. Y seguramente restituir a otros la confianza, tal vez algún cargo, alguna dignidad. Pero cada quien mire cómo esta palabra lo toca en ese sentido de esta rehabilitación en el amor. Y esta es una pregunta para Pedro, que será la pregunta que Dios nos hace todos los días y que tendremos al final de la vida. Al final de la vida nos dice San Juan de la Cruz que seremos examinados en el amor. Pero la pregunta y la respuesta es desde ya. Y decirle a Dios, yo te amo, pero con actos concretos y reales. Porque cuando lleguemos delante de Él ya llevemos las respuestas. Llevemos una vida que es la respuesta, es un aprendizaje. Pedro y los apóstoles lo vivieron, cambiaron su corazón y se entregaron totalmente sin miedo a la persecución y fueron valientes. Hoy tengamos claro todas estas enseñanzas de este Evangelio de Jesús resucitado. Que este desayuno pascual de Jesús en la playa allí, que los esperaba con el pan y el pescado, nos ayude también a amar a Jesús en la Eucaristía. Cuando vamos a la Eucaristía tenemos ahí un encuentro con Él real y presente. Liturgia de la palabra, liturgia eucarística, y salimos a decirle a los demás que crean en Dios. Si hemos sido rehabilitados, al principio de la Eucaristía pedimos perdón y después lo recibimos, estamos rehabilitados como Pedro para seguir la misión de la iglesia, porque hoy también tiene mensaje de misión con la barca de Pedro, con la red, con los peces, todo hace parte de una misión eclesial en la cual ustedes y yo también estamos inmersos. Hagamos oración. Bendito sea Señor por esta palabra, que nos alegra, nos da fuerzas y nos muestra esta rehabilitación en el amor. Al aparecerte a los discípulos en el lago, nos muestras que cuando ellos trabajaron con sus fuerzas no conseguían nada. Cuando tú apareciste, vino la pesca milagrosa, como cuando los llamaste al ministerio apostólico en tu vida pública.
Nosotros hoy reconocemos que muchas veces estamos solo con nuestras fuerzas y no podemos hacer nada. Tú lo habías dicho, sin mí no pueden hacer nada, le dijiste a los apóstoles, y hoy sabemos que cuando nos alejamos de ti no podemos nada. Contigo todo lo podemos, contigo viene la pesca milagrosa, contigo viene la bendición, la multiplicación, la fuerza, la alegría, el respaldo, el gozo, la valentía para enfrentar la vida, pero contigo, Señor, y eso lo reconocemos hoy. Reconocemos que como Pedro hemos pecado muchas veces, y hoy sentimos que este llamado en el amor es una pregunta también para restablecernos a nosotros. Perdónanos nuestros pecados, Señor. Tú sabes que te amamos, que te queremos amar con toda la plenitud de esta expresión, de este amor de ágape, de este amor que es sin contraprestación, de este amor libre, de este amor gratuito que brota con todas las fuerzas de nuestro ser, porque eres nuestro único Dios y Señor. Bendice a nuestras familias, bendice a este ejército orante. Te entregamos a aquellos que como los apóstoles que trabajaron y que bregaron y no habían podido conseguir nada, aquellos que briegan, que trabajan y que tienen dificultades en el día a día. Te pedimos que entres y les digas que tiren la red a la derecha, es decir, que ellos sientan tu presencia y ellos puedan ver dónde poner la vida. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿A qué me llama esta palabra hoy? En lo eucarístico, en la misión eclesial, en mi vida personal de la rehabilitación. Si yo he sido rehabilitado por Dios, ¿cómo yo creo en la rehabilitación de los demás y en el perdón hacia los otros? Miremos el diálogo de Jesús con Pedro. Metámonos nosotros ahí como si fuéramos Pedro. ¿Qué le respondemos al Señor? ¿Y cómo lo vamos a hacer con obras constatables y fehacientes? Hoy con Juan, meditemos otra vez esta expresión, es el Señor. ¿Cómo está mi corazón puro para reconocerlo cuando Él pasa por mi vida? ¿Cómo voy a purificar mi mente, mi corazón y mi vida delante de Él? Gracias por todos los ecos y por los comentarios que nos dejan. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden seguir en paz. Demos gracias a Dios.